A lo largo de estas 3 primeras cápsulas que hemos titulado No soy calvinista ni arminiano, soy cristiano, 2 de los argumentos que más me han mencionado personas de línea evidentemente calvinistas son los siguientes. 1, Jesse, pero ¿qué hay con todos los pasajes de la Biblia que hablan de la predestinación? Claramente me han mencionado, la Biblia dice que fuimos predestinados unos para vida eterna y otros para condenación eterna. 2, Jesse, ¿y qué hay con toda esta lista de versículos que dice que fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo? Estos pasajes evidentemente existen y es por eso que en esta y la siguiente cápsula vamos a aclarar su significado. En primer lugar, comencemos con la predestinación. ¿Qué es lo que significa la predestinación? De entrada, si nos vamos a la etimología de la palabra o a su raíz, es decir, su significado original, creo que muchas dudas comenzarían a ser resueltas y no habrá necesidad ni siquiera de tanta explicación, pero lo voy a hacer. Predestinar es muy sencillo, significa predeterminar el destino de alguien o determinar antes de el destino de alguien. La Biblia dice que fuimos algunos predestinados para vida eterna y otros para condenación eterna, y esta es una verdad que nadie pone en tela de juicio, no importa qué línea doctrinal tengas, todos creemos esta verdad. El problema es que a veces el calvinismo la quiere llevar a límites fuera de su significado original, porque pongan muchísima atención. Una cosa es que Dios nos haya predestinado para vida eterna o condenación eterna, y otra cosa es que Él sea responsable de las acciones que hicieron que algunos tuvieran vida eterna o condenación eterna. ¿Es totalmente cierta la predestinación? Sí. Lo que no es cierto es que Él hizo a algunos para vida eterna e hizo que creyeran, mientras que hizo a otros para condenación eterna y a ellos no les dio la capacidad de creer. El hecho que Dios nos haya predestinado no lo hace responsable de nuestras acciones. Creer esta barbaridad quitaría al ser humano su responsabilidad individual. Y entonces, como pregunté en cápsulas anteriores, vuelvo a preguntar, ¿por qué Dios nos demanda arrepentimiento? ¿Por qué la Biblia dice que es porque no creímos en Él, porque le rechazamos, porque nuestro corazón estuvo endurecido? Pues ¿qué se le olvidó que Él nunca nos dio esta capacidad? ¿Por qué Dios te va a mandar a hacer algo que sabe de antemano que no puedes hacer porque no te creó para hacerlo? Esto no lo dice la Biblia en ningún momento. Al contrario, la Biblia enseña que es por nuestra incredulidad, por el pecado no confesado, por la falta de arrepentimiento, que la gente va a ser condenada. Dios, que habita fuera de los límites del tiempo, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, sabía perfectamente quién iba a creer y quién no, quién se iba a arrepentir y quién no. Y en ese sentido es que la Biblia dice fuimos predestinados, que fue determinado nuestro destino antes de nacer, porque Dios ya sabía quién había de creer y quién no. Pero eso no significa, y vuelvo a insistir, que Dios sea responsable también de las acciones que la persona tomó que le llevaron a tener ese destino. Por ejemplo, para que quede más claro, imagínate que un juez tuviera la capacidad de ver el futuro. Y él sabe que en 3 días va a caer un criminal y sabe lo que ha hecho el criminal y sabe en qué va a acabar el juicio. Él escribe en un papel su sentencia. Diríamos en ese sentido que el juez ya predestinó al criminal, está determinando su destino antes de que se presente a juicio. Pero pregunto yo, ¿el juez es responsable de las acciones que el criminal cometió que lo llevaron a ese destino? Por supuesto que no. Una cosa es el destino y otra muy distinta es el origen de las acciones que nos llevaron a ese destino. ¿Dios nos predestinó? Sí. ¿Dios hizo que unos creyeran y que otros no? Esto en ningún momento existe textualmente en la Biblia. Los versículos que aparentemente enseñan eso están siendo sacados de contexto y lo seguiremos viendo en las siguientes cápsulas. Mateo capítulo 23, versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, o sea que no fue una sino varias, dice la Biblia, escucha lo que sigue con atención, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ese es uno de
decenas de pasajes que confirman que Dios respeta la decisión de cada persona, que confirma que Él no obliga a nadie a creer ni hace que crean, sino que nos da la capacidad de creer, pero nos da también la libertad de elegir si le seguimos o le rechazamos. Si no existiera esta libertad, queridos amigos, ¿cuál es entonces el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿No reconocen todos los grandes teólogos que es rechazar su obra en nuestras vidas? Por supuesto que el ser humano tiene la capacidad de rechazar, y Dios, que de antemano sabía perfectamente todos los pasajes como estos de la gente que le iba a rechazar y que le iba a aceptar, antes de la fundación del mundo, como ya lo vimos, nos predestinó. Sí, determinó nuestro destino antes de crearnos, pero Él, aprendimos hoy, no es el responsable. Esa es nuestra responsabilidad individual de las acciones que nos van a llevar a ese destino. Soy Jesse Bermúdez y no te pierdas la quinta parte, donde estaremos hablando de lo que significa, qué es y cuándo ocurrió la elección, valga la redundancia, de los elegidos. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.